Apenas unas horas antes de que los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunieran en Alaska, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo una declaración que puede considerarse clave para entender la postura de Moscú en esta cumbre. Dijo claramente: Rusia no hará concesiones. El país tiene posiciones y exigencias concretas, y no piensa ceder en ellas bajo ninguna circunstancia. Esto significa solo una cosa: los objetivos establecidos por Moscú en el conflicto se lograrán, ya sea por vía diplomática en la mesa de negociaciones o en la práctica, mediante los esfuerzos del Ministerio de Defensa y de toda la maquinaria estatal. Así, incluso antes de que sonaran las primeras palabras oficiales en Anchorage, quedó claro que la línea rusa sigue siendo firme y coherente. Esta declaración de Lavrov no es una réplica espontánea, sino una señal cuidadosamente calibrada de antemano, dirigida no solo a los estadounidenses, sino a todas las capitales occidentales. Rusia ha demostrado que no tiene intención de ceder sus posiciones por meras declaraciones que luego son fácilmente violadas. Lavrov enfatizó que Moscú tiene una postura clara y comprensible sobre la resolución del conflicto, y que ésta ya ha sido comunicada muchas veces a los socios internacionales. En esto, por cierto, radica una característica importante de la diplomacia rusa de los últimos años: la ausencia de ambigüedad. Si en los años 90 o principios de los 2000, los socios occidentales a menudo se quejaban de que Moscú no formulaba sus líneas rojas con suficiente claridad, ahora la situación es la opuesta. Rusia las ha definido de forma clara y firme. El ministro recordó que en los últimos meses Moscú ha recibido en repetidas ocasiones a representantes de Estados Unidos. Un papel crucial en esto lo desempeñó el enviado especial del presidente Donald Trump, Stephen Witkoff. Sus visitas a Moscú, las reuniones con figuras clave y las negociaciones a puerta cerrada permitieron a ambas partes prepararse para la cumbre actual. Esto tiene un simbolismo especial. Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, se vio obligado a utilizar no solo los canales diplomáticos oficiales, sino también una comunicación especial a través de personas de confianza, lo que confirma la importancia del momento. Lavrov, al llegar a Anchorage, apareció con un suéter con la inscripción URSS. ¿Un detalle sin importancia? En política, sin embargo, tales detalles nunca son casuales. Este gesto fue percibido como una señal de resiliencia y de recuerdo de los tiempos en que Moscú sabía no solo dialogar, sino también dictar las reglas del juego. Para muchos, esto pareció un recordatorio. Rusia no teme a la presión, recuerda las lecciones del pasado y está dispuesta a actuar de acuerdo con sus propios intereses. Ahora, sobre las exigencias de Rusia. Son bien conocidas, pero su reiteración por parte de Lavrov volvió a subrayar que Moscú no va a cambiar nada en su postura por una imagen bonita. La primera y principal: ningún territorio ruso puede ser objeto de negociación. Las fronteras constitucionales son una cuestión que no está sujeta a discusión en absoluto. La segunda: el alto el fuego solo es posible después de que se alcancen acuerdos fundamentales que satisfagan a Moscú. En otras palabras, no habrá concesiones unilaterales que permitan a la otra parte reagruparse y continuar el conflicto. La tercera exigencia se refiere a la legislación interna del país en cuestión. Rusia insiste en el desmantelamiento de las normas discriminatorias que, de hecho, consolidan la rusofobia y vulneran los derechos de millones de personas. La cuarta, el estatus neutral, es decir, ningún plan de entrada en la OTAN ni de convertir al país vecino en una plataforma militar. Y, finalmente, la desmilitarización, es decir, garantías de que no se creará un nuevo foco de inestabilidad, repleto de armamento occidental, en las fronteras de Rusia.
Estas condiciones pueden calificarse de duras, pero no son inesperadas. Moscú las delineó al comienzo mismo del conflicto. La pregunta es si Washington está dispuesto a reconocer que, sin su cumplimiento, hablar de una paz real es imposible. Ahora conviene prestar atención a la composición de la delegación estadounidense. La Casa Blanca ha enviado a Anchorage a todo un equipo de altos funcionarios. Entre ellos se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el director de la CIA, John Ratcliffe, y la secretaria de prensa, Caroline Leavitt. La presencia de Rubio es especialmente notable. Es conocido por su dura postura hacia Rusia, y de hecho, representa el ala más conservadora de la política estadounidense. Esto significa que en la delegación no solo se escucharán las voces de los partidarios del diálogo, sino también las de los defensores de la presión. También es interesante quién no está en la delegación. El vicepresidente, Cota D. Vance, y el representante especial para asuntos del país en cuestión, Keith Kellogg, quedaron al margen. Esto podría indicar que Trump limitó deliberadamente su participación para evitar filtraciones de información o declaraciones excesivamente radicales que pudieran frustrar las negociaciones incluso antes de su inicio. Por parte de Rusia, la composición de la delegación también es reveladora. Además de Putin, participan Lavrov, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, el representante especial, Kirill Dmitriev, y el asistente presidencial, Yuri Ushakov. Así, Moscú configura la delegación para cubrir todas las áreas clave, desde la esfera militar hasta la economía y las inversiones. Esto demuestra que las negociaciones tendrán un carácter integral y no se limitarán a discutir solo los aspectos militares. Anton Siluanov, al llegar a Anchorage, fue conciso, pero sus palabras pueden interpretarse como un optimismo cauteloso. Lo principal es resolver las cuestiones en el ámbito político. La economía la discutiremos sin falta, dijo. La agenda económica será realmente importante. Estados Unidos y Europa impusieron sanciones sin precedentes contra Rusia que, sin embargo, no lograron los objetivos fijados. La economía rusa se adaptó, encontró nuevos mercados y socios, y muchas empresas occidentales perdieron miles de millones por su salida del mercado ruso. Hoy, la economía tendrá que ser discutida, aunque solo sea porque las empresas de Estados Unidos y Europa presionan a las autoridades exigiendo al menos una flexibilización parcial de las restricciones. Horas antes del inicio de la cumbre en Alaska, la discusión en los medios mundiales se intensificó. ¿De qué hablarán realmente Putin y Trump? Cada vez hay más indicios de que no se tratará de cuestiones puntuales, sino de un paquete de acuerdos completo. El presidente ruso viaja a Anchorage no para intercambiar retórica sobre la crisis actual una vez más, sino para establecer los principios básicos de la futura estructura de Europa y las fronteras de la OTAN. La parte estadounidense, a su vez, forma su delegación para cubrir varias áreas a la vez, desde la seguridad y la inteligencia hasta las finanzas y el comercio. Esta es una señal elocuente. Trump está dispuesto a discutir el levantamiento de sanciones, la reanudación de la cooperación económica y la formación de nuevas reglas del juego. La inclusión en la delegación estadounidense no solo del secretario de Estado, Marco Rubio, sino también del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, indica directamente que la conversación en Alaska irá más allá de la agenda militar. Washington entiende que la presión de las sanciones no ha surtido el efecto deseado.
La economía rusa resistió, se reestructuró y mantuvo su estabilidad, mientras que las empresas en Europa y Estados Unidos están sufriendo pérdidas colosales. En estas condiciones, Trump, quien se posiciona como un presidente realista, se ve obligado a buscar puntos de inflexión. La idea de un gran acuerdo se vuelve cada vez más real. Rusia demuestra su disposición a discutir un conjunto de cuestiones, y Estados Unidos se ve obligado a reconocer que sin Moscú es imposible construir una arquitectura de seguridad estable. La parte rusa también configura una delegación con un perfil lo más multidisciplinar posible. A Alaska viajan el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, el asistente presidencial, Yuri Ushakov, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y el representante especial para inversiones, Kirill Dmitriev. Esta composición demuestra que Moscú hablará no solo de diplomacia y agenda militar, sino también de economía, inversiones, proyectos conjuntos en energía, el Ártico y el espacio. La participación de Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa, una persona que trabaja desde hace tiempo con empresas estadounidenses y conoce bien sus entresijos, es especialmente significativa. Se espera que Lavrov y Ushakov asuman la parte político-diplomática de las negociaciones. Lavrov defenderá la postura de Rusia sobre el país en cuestión, un alto el fuego solo con acuerdos fundamentales que excluyan la entrada en la OTAN, el desmantelamiento de leyes discriminatorias y la consolidación del estatus neutral. Ushakov se ocupará de un tema más amplio: el restablecimiento de los canales diplomáticos, la reanudación del trabajo de los consulados, la ampliación del número de empleados de las embajadas y probablemente cuestiones de interacción humanitaria. Andrei Belousov se centrará en la agenda militar. En su cartera están la limitación de armamentos, las cuestiones de disuasión estratégica y el tema de la no expansión de la OTAN. Moscú tiene la intención de transmitir un mensaje simple: la adhesión a la alianza no solo del país en cuestión, sino también de Chisinau, es absolutamente inaceptable. Además, Rusia exige que se definan las reglas para Finlandia, que ya ha entrado en la OTAN. La existencia de una frontera directa con la región de Leningrado hace que la situación sea crítica. Moscú tiene la intención de dejar claro que el despliegue de ciertos tipos de armamento en territorio finlandés será considerado una amenaza directa a la seguridad nacional. El bloque económico no es menos importante. Anton Siluanov se ocupará de las cuestiones relacionadas con el levantamiento de sanciones y el desbloqueo del acceso de los bancos rusos a los sistemas de pago internacionales. Se trata de la posibilidad de restablecer las cadenas de exportación normales de petróleo, gas, metales y materiales de tierras raras. Para Rusia, esto es fundamental. La limitación de la libertad de venta de materias primas es uno de los principales puntos de presión. Para Estados Unidos y sus aliados, el tema también es importante. Muchas industrias en Europa experimentan una grave escasez de recursos, y las empresas en Estados Unidos aumentan la presión sobre la Casa Blanca, exigiendo la flexibilización del régimen de sanciones. Se espera que Kirill Dmitriev plantee cuestiones de inversión en proyectos conjuntos. Entre las áreas prioritarias se encuentran el Ártico, donde Rusia posee tecnologías e infraestructuras únicas, y el espacio, donde se mantiene el potencial de cooperación a pesar de años de confrontación. Además, se podría hablar de elementos de tierras raras, sin los cuales la industria moderna de alta tecnología es imposible. Rusia controla importantes reservas, y cualquier acuerdo en esta esfera tendrá un carácter estratégico.
Así, la cumbre en Anchorage se convierte en una plataforma para un diálogo integral. El politólogo Boris Meshuev señala: el hecho de que los líderes de varias agencias clave se dirijan a Alaska habla por sí mismo. No es un intercambio de gestos simbólicos, sino un intento serio de establecer nuevas reglas de relación. Subraya que las partes tienen como objetivo restablecer un diálogo pleno, y esto es lo que infunde un optimismo cauteloso. Los medios occidentales, sin embargo, ya intentan rebajar la ola de expectativas. En la prensa estadounidense se difunden activamente narrativas sobre la posición débil de Trump y sobre que supuestamente hace concesiones al Kremlin. Los periódicos europeos escriben sobre expectativas exageradas, preparando claramente el terreno para calificar la reunión de fracaso. Esta es una táctica habitual. Primero crear una atmósfera de pronósticos irrealistas y luego acusar a los participantes de no haber logrado un acuerdo histórico. Pero la verdadera tarea de la cumbre no es en absoluto firmar un acuerdo ya hecho. Nadie en Washington o Moscú se hace ilusiones. Alaska será un lugar de intercambio sustantivo de posiciones, no un punto donde se firmarán los acuerdos finales. El objetivo principal es establecer los marcos del futuro diálogo y determinar qué vías se desarrollarán de forma prioritaria. El politólogo Alexander Asafov subraya: la reunión en Anchorage es un intento de trazar un plan de normalización de las relaciones ruso-estadounidenses. Bajo la administración de Joe Biden, estas fueron prácticamente destruidas, y ahora es necesario al menos restablecer un nivel básico de diálogo. Señala que entre los temas a discutir estarán la reanudación del tráfico aéreo, el restablecimiento de los servicios consulares para los ciudadanos y la reanudación del intercambio cultural. Todo esto es importante no solo para la atmósfera, sino también para los lazos reales entre los dos países. La complejidad de las negociaciones es obvia. Rusia y Estados Unidos tienen posiciones diametralmente opuestas en muchas cuestiones, y esperar un avance diplomático sería ingenuo. Pero la propia disposición a discutir todo el conjunto de problemas ya es un paso adelante. Moscú demuestra firmeza y coherencia a Washington, una flexibilidad cautelosa. Por delante hay un trabajo difícil. Algunas áreas perderán dinamismo, otras pasarán a primer plano. Pero lo principal es que el proceso ha comenzado. En última instancia, el enfoque de paquete puede convertirse en la base de nuevos acuerdos. Moscú declara claramente: es imposible resolver la crisis en el país en cuestión ignorando la cuestión de la OTAN. Es imposible discutir las sanciones sin abordar el tema del comercio y las inversiones. No se puede hablar de estabilidad estratégica sin definir qué armamentos son admisibles en Finlandia y en Moldavia. Todo esto son eslabones de una misma cadena. Alaska, por supuesto, no será una zona para la firma de documentos históricos. Pero es aquí, en una atmósfera de máxima tensión y al mismo tiempo de cautelosa expectativa, donde puede comenzar el movimiento hacia una nueva configuración de las relaciones ruso-estadounidenses. Y si Trump y Putin logran establecer al menos un marco general para un futuro gran acuerdo, esto ya será un evento de escala global. Mientras tanto, los medios occidentales están alarmados. Putin viaja a Alaska con cartas muy serias en la mano, y en Washington entienden perfectamente: en la próxima negociación, el presidente ruso jugará desde una posición de fuerza. Incluso antes del inicio de la cumbre, muchos observadores estadounidenses y europeos reconocen que Moscú hoy tiene mucho más margen de maniobra que hace 6 meses. Todo porque las acciones activas de Rusia en el frente han cambiado el equilibrio de poder. Ahora el Kremlin puede negociar
no desde una posición defensiva, sino desde una posición ofensiva. El experto Daniel Boczkowski, en un comentario para la publicación polaca Interia, dijo directamente: Putin no le dará a Trump lo que él quiere. Rusia prefiere ofrecerle una zanahoria primero. Esta metáfora resultó ser reveladora. Moscú está dispuesta a discutir una amplia gama de cuestiones, pero no tiene la intención de dar regalos gratis. En las condiciones actuales, es Rusia quien demuestra confianza. No es Washington quien dicta la agenda, sino Moscú quien propone condiciones que la parte estadounidense se verá obligada a tener en cuenta. Mientras tanto, los comentaristas occidentales califican cada vez más la reunión en Anchorage como un evento decisivo. Desde su punto de vista, es aquí donde se puede asentar la base para la futura resolución del conflicto. Pero incluso los analistas más cautelosos advierten: no hay que esperar un milagro. No todo se resolverá en un solo día. Lo más probable es que la reunión actual sea solo la primera de una serie de contactos entre Putin y Trump. El mero hecho de que Trump haya invitado al líder ruso a suelo estadounidense para una conversación a solas ya es una señal, un gesto simbólico que subraya el estatus de Moscú como actor en igualdad de condiciones. Aquí cabe una comparación histórica. En 1906, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, recibió el Premio Nobel de la Paz por su mediación entre Rusia y Japón. Muchos analistas creen que Putin podría usar este argumento en el diálogo con Trump, es decir, la reconciliación entre Rusia y el país en cuestión le daría al presidente estadounidense la oportunidad de pasar a la historia y repetir el camino de Roosevelt casi 120 años después. Para Trump, a quien le encantan los símbolos llamativos y los paralelismos históricos, tal argumento podría resultar muy convincente. No se puede dejar de mencionar el lugar de la reunión. Putin pisará suelo estadounidense por primera vez en 10 años. Su último viaje a Estados Unidos tuvo lugar en 2015, cuando habló en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pero Alaska es un símbolo completamente diferente. En la segunda mitad del siglo XIX, esta región perteneció a Rusia, hasta que en 1867 el emperador Alejandro II la vendió a Estados Unidos por $7.200.000. Para la memoria histórica, este evento sigue siendo controvertido. Alaska es un territorio directamente relacionado con las relaciones ruso-estadounidenses. Por un lado, es un símbolo de comercio y diplomacia. Por otro, un símbolo de la Guerra Fría, cuando precisamente aquí transcurría una de las líneas clave de confrontación entre Oriente y Occidente. El hecho de que la cumbre se celebre aquí convierte las negociaciones en algo más que una reunión diplomática ordinaria. Es una señal de que el futuro del equilibrio global está en juego. El principal de ellos, sin duda, es el conflicto en el país en cuestión. Pero aquí es importante entender, este país no es sujeto, sino objeto de las negociaciones. En la mesa no estará el presidente del país en cuestión. Los medios occidentales escriben directamente: el país en cuestión será objeto de negociación. Trump, quizás, no se opondría a invitarlo para tener el paquete completo, pero entiende que primero hay que preparar el terreno. Putin, por su parte, ha dicho claramente, antes de una reunión con el presidente del país en cuestión, deben cumplirse ciertas condiciones, y aún falta mucho para eso. Moscú tiene la intención de demostrar que las negociaciones se desarrollan en el contexto de acciones activas del ejército ruso. Y esto significa que el Kremlin habla desde una posición de fuerza. Nadie en el ámbito de los expertos duda: hoy en el frente dominan precisamente las tropas rusas. Esto fortalece las posiciones negociadoras de Putin y le permite presentar exigencias, no pedir concesiones.
Como señala el americanista Thomas Pawlusko, Putin ha estado construyendo durante varios meses una línea de persuasión dirigida a Donald Trump. El objetivo principal es transmitir al presidente estadounidense tres tesis clave que Moscú considera fundamentales en la próxima negociación. La primera tesis: la legitimación de la postura rusa. Moscú busca consolidar en el proceso de negociación el reconocimiento de su visión del conflicto. Esto significa que cualquier acuerdo futuro debe contener las condiciones planteadas por Rusia y reflejar sus intereses. Un alto el fuego, según la lógica del Kremlin, solo es posible bajo las condiciones rusas. Estas condiciones incluyen la fijación de las nuevas realidades sobre el terreno, el reconocimiento de la imposibilidad de revisar las fronteras, la renuncia a los intentos de involucrar al país en cuestión en la OTAN y garantías de que su territorio no se convertirá en una plataforma militar. Este enfoque no es nuevo. Rusia ya planteó exigencias similares en diciembre de 2021, cuando entregó a Estados Unidos y la OTAN proyectos de acuerdos sobre garantías de seguridad. En aquel entonces, estas propuestas fueron rechazadas, pero el mero hecho de su existencia demuestra que Moscú lleva tiempo preparando la base jurídica y política para consolidar su postura. Hoy, estos documentos se recuerdan como un presagio de las exigencias actuales: desmilitarización, estatus neutral, rechazo a la expansión de la alianza. Para Putin es importante que Trump reconozca la legitimidad de la versión rusa de la resolución. Esto permitirá a Rusia consolidar sus logros no solo por medios militares, sino también mediante un instrumento político legal. Tal resultado hará que cualquier negociación futura dependa de la interpretación rusa, y no de las interpretaciones de Washington o Bruselas. La segunda tesis: la inutilidad del apoyo al país en cuestión. Moscú afirma consistentemente que la ayuda estadounidense al país en cuestión no cambia la situación de manera fundamental. Por el contrario, solo prolonga el conflicto, crea nuevos riesgos y perjudica a los propios Estados Unidos. La lógica rusa es simple. Los recursos asignados a los programas de apoyo militar y financiero no se justifican ni estratégica ni económicamente. En los últimos 2 años, el Congreso de Estados Unidos aprobó paquetes de ayuda por cientos de miles de millones de dólares. Estos fondos se distribuyeron entre equipo militar, subvenciones presupuestarias directas y programas humanitarios. Sin embargo, Rusia considera que el efecto de esto es mínimo. Las líneas del frente cambiaron lentamente, y en varios casos las tropas rusas mantuvieron la iniciativa estratégica. En este contexto, Moscú tiene la intención de apelar al pragmatismo de Trump. En el discurso político estadounidense ya se escuchan argumentos sobre la necesidad de reducir el gasto en el extranjero. Parte de los republicanos en el Congreso declaran abiertamente que la prioridad deben ser las necesidades internas del país: infraestructura, energía, lucha contra la migración ilegal. Estos argumentos coinciden con la línea rusa. Putin enfatizará: cada extensión del apoyo al país en cuestión se convierte en una carga creciente para Estados Unidos. Los contribuyentes estadounidenses están insatisfechos. El nivel de aprobación de la política de la Casa Blanca disminuye y no hay resultados reales. Así, Rusia tiene la intención de convencer a Trump de que la retirada de la ayuda militar y financiera será un paso beneficioso para él mismo, tanto desde el punto de vista de la política interna como en la perspectiva de las elecciones. La tercera tesis: la división entre Estados Unidos y Europa. El cálculo estratégico clave de Moscú consiste en sembrar la desconfianza entre Washington y Bruselas. Putin busca mostrar a Trump
que es precisamente Europa la fuente de la prolongación del conflicto. La lógica es simple. Las capitales europeas están interesadas en la continuación de la tensión para debilitar a Estados Unidos y, al mismo tiempo, fortalecer su propia influencia. La diplomacia rusa ha enfatizado repetidamente: los países de la UE, especialmente Alemania, Francia y Polonia, están construyendo sus propios esquemas de interacción con el país en cuestión, utilizándolo como un instrumento de presión sobre Moscú y, al mismo tiempo, como una forma de resolver problemas internos. Bruselas obtiene motivos adicionales para la consolidación, justifica el aumento de los presupuestos militares y controla la agenda política dentro de la UE. Para Moscú es importante transmitir a Trump la idea de que es Europa quien manipula a Estados Unidos, obligándolo a asumir la mayor parte de los gastos y la responsabilidad. Si esta idea es aceptada, Rusia tendrá la oportunidad de lograr un debilitamiento de la solidaridad transatlántica. Históricamente, tales divisiones ya han ocurrido. En las décadas de 1960 y 1970, Estados Unidos y Francia tuvieron serias divergencias sobre la OTAN, y a principios de los 2000, Alemania y Francia se opusieron a la invasión estadounidense de Irak. Moscú tiene la intención de utilizar esta experiencia como argumento. La unidad transatlántica no es inmutable, está sujeta a la erosión. Para Trump, este tema también puede ser atractivo. Ha criticado en repetidas ocasiones a los europeos por aprovecharse de la protección estadounidense y no pagar lo suficiente por su propia seguridad. Moscú espera que esta crítica se convierta en el punto de partida para la desunión de las posiciones de Estados Unidos y la UE. Las tres tesis están ligadas en una estrategia unificada. El reconocimiento de la postura rusa como legítima crea la base para la consolidación de los éxitos. La reducción del apoyo al país en cuestión debilita sus posiciones y demuestra la eficacia de la presión. La división entre Estados Unidos y Europa hace imposible la creación de un frente unido contra Moscú. La parte rusa tiene la intención de utilizar una combinación de argumentos, ejemplos históricos, realidades militares y cálculos económicos. Para cada una de las tesis, Moscú tiene preparadas cifras, hechos y referencias a discusiones ya existentes dentro de Estados Unidos y Europa. Esto hace que la estrategia sea convincente y sistemática. El escenario más probable de la cumbre en Anchorage, según los expertos, es el logro de un acuerdo de alto el fuego. Además, en un formato que permita a las partes declarar una victoria parcial ante sus audiencias. Para Estados Unidos es importante mostrar que fue Washington quien inició la desescalada. Para Europa, la clave será la demostración de que la tensión disminuye y que existe la posibilidad de reducir la presión sobre sus propias economías. Para Rusia, el alto el fuego será solo una etapa intermedia, un instrumento para consolidar las nuevas realidades sobre el terreno y la base para negociaciones posteriores. Moscú ve el alto el fuego como un primer paso. La siguiente etapa es una tregua, que debe consolidar una línea de demarcación temporal. Después de eso, son posibles negociaciones de paz plenas, pero ya en condiciones en las que las posiciones de Rusia estén fijadas y reconocidas como punto de partida. Este enfoque no es una novedad. En la práctica diplomática de Rusia ya existe el ejemplo de los acuerdos de Minsk. La segunda versión de estos acuerdos, Minsk II, concluida en 2015, estuvo vigente durante 7 años. No condujo a una resolución definitiva, pero permitió congelar el conflicto durante un periodo prolongado y ganar tiempo para acumular recursos. Es precisamente esta experiencia la que Moscú considera un modelo.
Incluso los acuerdos temporales pueden crear nuevos marcos, limitar las posibilidades del adversario y fortalecer las propias posiciones. Rusia parte de la base de que, si logra consolidar el statu quo a través del mecanismo de alto el fuego, será una victoria diplomática y militar al mismo tiempo. Sin embargo, existe una condición clave: el consentimiento del propio país en cuestión. Formalmente, es él quien debe confirmar el alto el fuego; de lo contrario el documento no tendrá validez legal. En la práctica, esta condición se convierte en un problema. El país en cuestión sigue repitiendo el lema: nada sobre nosotros sin nosotros. Esta fórmula fue tomada de la tradición política polaca y ahora se utiliza para demostrar una supuesta independencia. En realidad, la situación es la contraria. El destino del país en cuestión se discute sin su participación. La prueba es el propio formato de la cumbre en Alaska. En la mesa de negociaciones estarán Estados Unidos y Rusia, pero no habrá representantes del país en cuestión. Esto significa que las decisiones principales serán tomadas directamente por las dos superpotencias. Este formato destruye por completo la ilusión de soberanía. Durante los últimos años, las autoridades del país en cuestión intentaron convencer a su propia población y a la comunidad internacional de que eran un sujeto de pleno derecho en las negociaciones. En realidad, resultaron ser un objeto de negociación. Su futuro no se decide en las instituciones nacionales de poder, sino en los despachos de Washington y Moscú. Este desequilibrio se manifiesta también en las declaraciones de los expertos occidentales. En los análisis se dice cada vez más que la posición del país en cuestión se tiene en cuenta, pero no se formula directamente. Tales formulaciones son un reconocimiento velado. No se tienen en cuenta los deseos de los políticos del país en cuestión, sino los límites que Estados Unidos y la UE están dispuestos a acordar. Rusia, por su parte, considera al país en cuestión como un actor secundario, cuyos intereses se adaptarán al panorama general del futuro acuerdo. Dentro del propio país, esto provoca irritación política. Los funcionarios y líderes de los partidos se ven obligados a repetir lemas duros sobre la lucha hasta el final para mantener el apoyo interno. Pero las palancas reales de influencia son limitadas. El ejército depende de la financiación occidental. El presupuesto se forma con créditos y subvenciones. El armamento se suministra desde el exterior. En estas condiciones, la independencia de las decisiones se vuelve imposible. Así, si se llega a un acuerdo de alto el fuego, será el resultado de las negociaciones entre Putin y Trump, y no el resultado de las discusiones en el país en cuestión. La cuestión del consentimiento del país en cuestión se resolverá en Washington, ya sea a través de la presión directa sobre su liderazgo o a través de la limitación del suministro de ayuda financiera y militar. Un esquema similar ya se aplicó anteriormente. En 2014-2015, los acuerdos de Minsk también se alcanzaron bajo presión sobre el país en cuestión por parte de las capitales europeas y Estados Unidos. Entonces, las autoridades del país en cuestión firmaron un documento que, de hecho, consolidaba condiciones desventajosas para ellas, pero se vieron obligadas a hacerlo para mantener el apoyo de Occidente. Es probable que un escenario análogo pueda repetirse ahora. Moscú lo entiende y lo aprovecha activamente. En la retórica diplomática rusa se escucha un mensaje directo. Rusia está dispuesta a un alto el fuego, pero solo si éste consolida las nuevas realidades y se convierte en la base para futuras negociaciones. Esto crea una posición conveniente para el Kremlin, una demostración de disposición a la paz mientras se mantiene el control sobre las condiciones clave. Los expertos señalan que Putin actuará sutilmente.
Intentará superar a Trump, mostrando que es Rusia quien quiere la paz, mientras que Europa supuestamente está interesada en la continuación del conflicto. Para Trump, a quien le importan poco los detalles de las fronteras europeas, tal argumento puede parecer convincente. El presidente estadounidense está acostumbrado a pensar en términos de acuerdos. Si se puede lograr rápidamente un alto el fuego y registrarlo como una victoria propia, él aceptará gustosamente tal escenario. Moscú lo entiende. El Kremlin está dispuesto a ofrecer a Trump la oportunidad de pasar a la historia, como el presidente que logró poner fin al conflicto sin que su país perdiera. En esto radica la principal carta de Putin. En resumen, los medios occidentales están alarmados. Putin vuela a Alaska no con las manos vacías. Tiene cartas que Trump no tiene. Rusia actúa desde una posición de fuerza, demostrando tanto éxitos militares como flexibilidad diplomática. Para Estados Unidos, esta cumbre será una prueba de su capacidad para dialogar no con un vasallo, sino con un actor igualitario. Alaska se convierte en el escenario donde se decide el futuro de la seguridad europea, la unidad transatlántica y el orden global. La cuestión no es si habrá negociación, nadie lo duda, sino qué concesiones considerará Trump aceptables para sí mismo y qué precio exigirá Putin por ellas. La cumbre en Anchorage es, en esencia, una prueba de resistencia. Por un lado, Moscú ha dejado claro que no habrá concesiones. Por otro, Washington espera que la retórica dura y las amenazas de sanciones empujen a Rusia a la flexibilidad. Pero la realidad es que tales métodos ya se han utilizado repetidamente y han demostrado su ineficacia. Rusia no hizo concesiones ni bajo amenazas ni bajo presión, y es poco probable que cambie su línea ahora. Es importante señalar también la reacción de Europa. Bruselas se encuentra en una situación incómoda. Las decisiones clave se tomarán sin su participación. Ni Macron, ni Merz, ni von der Leyen están invitados a Anchorage. Europa se ve obligada a observar las negociaciones desde la barrera, aunque es ella quien soporta los mayores costos de las sanciones y la crisis energética. Para Berlín y París, esto es doloroso. Entienden que el futuro del continente se decide sin ellos. Por eso reina el nerviosismo en las capitales europeas. Los resultados de la cumbre dependerán en gran medida del tono que marque el primer encuentro entre Putin y Trump. Si la parte estadounidense intenta imponer ultimátums, las negociaciones podrían terminar en nada. Pero si la Casa Blanca acepta discutir las condiciones reales de Rusia, surgirá la posibilidad de, al menos, una hoja de ruta para la resolución.